No son buenos tiempos para los sondeos electorales. Se equivocaron en las elecciones en España y han vuelto a fallar en sus predicciones, esta vez en Argentina. Decían que el ultraliberal Javier Milei ganaría de calle esta primera vuelta y quien se ha llevado el gato al agua ha sido el peronista Sergio Massa. Los votantes han preferido al ministro de Economía de la crisis total y la hiperinflación antes que al rockstar con maneras de iluminado que prometió usar la motosierra en el gasto público. Pero la carrera presidencial no está acabada. ¿Quién ganará la segunda vuelta? A cada argentino y argentina voy a ser el presidente del trabajo y de la seguridad. Que existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! En cabeza quedaron los tres candidatos previstos, pero no en el orden que se vaticinaba. Tras Massa y Milei quedaba la opción centro liberal de Patricia Bullrich, que se queda sin opciones, pero cuyos votos van a ser fundamentales para la siguiente vuelta. Bullrich no ha dicho aún a quién apoyará, pero sí que ha aclarado a quién no. Al candidato de izquierdas que ha estado al frente de la cartera de Economía cuando la inflación ha superado el 140% anual. El tablero político argentino vuelve a moverse de cara a la segunda vuelta que tendrá lugar el 19 de noviembre. Así las cosas, se presentan semanas de muchas negociaciones para conseguir los apoyos suficientes de cara a la segunda vuelta de esas elecciones el próximo 19 de noviembre. Los sondeos lo apuntaban como el primero en las elecciones, pero el ultraliberal Javier Milei se ha quedado con un 30% de los votos por debajo de su rival Sergio Massa, quien ha ganado en esta primera vuelta con casi un 37%, 16 puntos más del 21% que había cosechado en las elecciones primarias el 13 de agosto. Hoy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. El kirchnerismo va a hacer todo lo posible por retener el poder. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos kirchnerismo o libertad. La candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quedó en tercer lugar con casi un 24%, quedándose fuera de la carrera hacia la presidencia. El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Este lunes comenzará la pelea de los candidatos de Milei y Massa para conseguir los votos del partido Juntos por el Cambio para la segunda vuelta que se celebrará el 19 de noviembre. Bueno, ¿qué pasará en esa segunda vuelta? ¿Qué ha ocurrido en esta primera? Vamos a analizarlo con Marina Lacalle, es analista y doctora en ciencias políticas. ¿Qué tal, Marina? Buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias por el madrugón, antes que nada, que yo sé que la diferencia horaria en este caso a ustedes les perjudica. Marina, los sondeos se equivocaron a medias porque ganaron los dos candidatos previstos pero en distinto orden al que se preveía. ¿De qué manera influye este cambio de tendencia de cara a la segunda vuelta? Bueno, una vez más los sondeos se equivocaron. No sabemos si se equivocaron o en realidad es que, habría que empezar a pensar en nuevas herramientas para poder acceder a la opinión de la gente que no solamente en Argentina, sino hemos visto ya como un fenómeno bastante extendido en la región, en otros países también, incluso de Europa. Las encuestas hoy por hoy ya no miden el termómetro de la opinión pública con la precisión que lo hacían antes. El electorado define a último momento, el electorado carece de información, el electorado también muchas veces quizás no revela al 100% no sus preferencias, así que tal cual dijiste, las encuestas una vez más no sirvieron como una herramienta, concreta para obtener un panorama claro de lo que estaba pasando. Va a ser importante, por supuesto, para la segunda vuelta, donde, como ustedes bien dicen en el informe, ya empezaron a trabajar en la campaña, ¿sí? Para lo que se viene de acá al 19 de noviembre, en algo que fue clave, que fueron los tres discursos de los principales candidatos. Incluso de Patricia Bullrich, que a pesar de ser la candidata que perdió ayer las elecciones, sigue manteniendo aproximadamente un 23%, que fue lo que ella sacó, de votos que son de alguna manera cautivos, ¿no? No era la candidata, que mejor brillaba dentro de la coalición de Juntos por el Cambio, sin embargo le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta, que les recuerdo es el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
con 2 gestiones que en la realidad tuvieron muy buenos números. Él es una persona que tiene muy buena imagen también en la ciudad, es un tipo muy preparado también, con un equipo importante de trabajo, que sin embargo no le alcanzó esto para ganarle a Patricia Bullrich en una interna. Entonces, aquí sí. en Europa llama la atención por lo pronto la elección del candidato peronista, el ministro de Economía de un periodo nefasto en este ámbito, con una hiperinflación desbocada y enormes índices de pobreza. ¿A qué achacan que haya conseguido ganar al final de esta pugna en la primera vuelta? Bueno, los argentinos tenemos una institución que no se reproduce en otros países, diría que hasta del mundo, ¿no? Se llama peronismo. El peronismo tiene la capacidad de llevar a cabo una metamorfosis muy rápida y poder ubicarse en el espectro político, en el lugar que más le conviene para atraer a la mayor cantidad de electorado. En este caso, Sergio Massa hizo una muy buena elección, hizo una muy buena lectura de lo que su electorado necesitaba. Es insólito que un ministro de Economía de una gestión que está al borde de la hiperinflación, sin mirarle el resto de las variables de la economía macro, esté al borde de ganar una elección presidencial. Ayer estuvo en algunos momentos del raconto electoral, del escrutinio, a muy pocos puntos, incluso de ganar en una primera vuelta. La atribución es, bueno, por un lado lo político. Yo creo que hemos de alguna manera subestimado la estructura que tiene el Partido Justicialista, en términos de que no solamente es la estructura partidaria, militantes y organización del partido en todo el territorio, sino también un fuerte trabajo de los sindicatos que se alinearon automáticamente desde el día 1 con Sergio Massa, y aparte una buena utilización de una herramienta que suele ser bastante común dentro del peronismo. ¿Sí? Decimos, juegan con el caballo del comisario. Bueno, es el oficialismo teniendo justamente la billetera, teniendo la lapicera para utilizar los recursos del Estado, los recursos públicos para hacer campaña, ¿no? Que es un poco lo que pasó, con medidas tendientes a desahogar un poco a la clase media y a la clase baja, que es la que está sufriendo, por supuesto, mucho más la crisis inflacionaria que vive el país. Utilizar políticas también monetarias, en este caso, dentro de la época electoral. Pero hay otro personaje también que ha pagado quizás sus excesos verbales, que por otra parte es lo que lo ha llevado ahí. Me refiero a Javier Milei. Quizá haya asustado a parte del electorado esas referencias, esos excesos, esas referencias, por ejemplo, a la motosierra con la que iba a apodar el sector público. Sí, Javier Milei hizo una irrupción a lo Trump, a lo Bolsonaro en la política argentina, algo que le sirvió obviamente para cooptar el electorado que está descontento al 100% con los partidos tradicionales, ¿no? O sea, no tenemos duda que estamos viviendo una crisis fuerte de representación de nuestro sistema de partidos, que no logra representar o interpretar las demandas de la sociedad. A lo largo de la carrera, sin embargo, de la campaña, digamos, de la carrera electoral, yo creo que Javier Milei no supo tampoco moderarse, y eso de la famosa grieta, la famosa polarización que sufrimos los argentinos, la realidad es que, valga la redundancia, la sufrimos. No es algo que el argentino promedio esté contento, que es básicamente el electorado al que él apunta. La última semana de campaña fue bastante álgida en términos de polarización de este candidato, y creo que es una carta que le jugó, digamos, fue beneficiosa en un principio y al final terminó siendo un arma de doble filo. La cuestión ahora, Marina, nos queda muy poco tiempo, pero ¿a quién crees que apoyará la tercera en discordia, Patricia Bullrich? ¿A quién crees que prestará sus votos? Bueno, ayer se empezaron a hablar también, no olvidemos que Juntos por el Cambio es una coalición de partidos, ¿sí? Por un lado está el PRO, por otro lado la Unión Cívica Radical, partido centenario, uno de los partidos más tradicionales del país, junto con el justicialismo. Fue muy clara en los discursos, por eso decía hay que prestar especial atención a lo que dicen los candidatos una vez que se conocen los resultados electorales. Patricia Bullrich ni siquiera felicitó a Sergio Massa por la elección de ayer, fue muy clara, dijo: yo no voy a felicitar a una persona que llevó al país al abismo, que es un corrupto, etcétera, etcétera. Fue un guiño bastante claro a Javier Milei, y Javier Milei, por su lado, ayer justamente decía en el periodismo, repitió la palabra juntos, incluso más veces que propios Juntos por el Cambio durante la campaña. Abrió también las puertas a una negociación presentando una tabula rasa. Dijo, bueno, vamos a empezar a hablar, volvamos a barajar y dar de nuevo para ganarle al kirchnerismo. Parece ser como que el espectro de la oposición
está intentando, digamos, coalicionarse una vez más para ir en contra del Bueno, pues Marina, justicialismo. hablaremos, En este caso, no tenemos tiempo para más, pero hablaremos de cara al 19 de noviembre a ver cómo llegan esas elecciones, esa segunda vuelta en Argentina, esas ya sí definitivas. Gracias por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, Roberto, que tengan lindo día.